Señoras y señores, con ya Sócrates del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Vamos a hablar un poco de electricidad, o más concretamente de electromagnetismo, la madre del cordero en esta pequeña fase experimental que estamos atravesando de alguna manera. La corriente eléctrica libre puede originar un campo magnético. ¿Cómo traducimos esto? La corriente eléctrica libre es su conciencia individual y el campo magnético es todo aquello que usted es capaz de crear a su alrededor como realidad, más allá incluso de sus propias percepciones sensoriales, que vinieran siendo el filtro, un filtro representado por el cerebro que le impide a usted ver más allá de su propio nivel de conciencia, un nivel de conciencia que actúa como las capas de cebolla de manera múltiple y contemporánea, un nivel de conciencia que ahora en diferentes aspectos está habitado por aquellos seres que usted ha perdido, seres queridos. ¿Dónde están? En el cielo, en el paraíso. Están aquí, están aquí, están en un nivel paralelo, son mucho más conscientes que usted de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Ellos son perfectamente conscientes de cuál es su evolución en esta capa de cebolla, en este aro de la cebolla, en este nivel absolutamente constreñido por ese filtro mental que es el cerebro, que hace que usted tenga la incapacidad de poder interconectar todos esos aspectos multiversales de la realidad cósmica. Aspectos que ellos ya tienen empadronados, puesto que han superado esta capa de cebolla absolutamente hermética. Señoras y señores, qué pesadilla, qué pesadilla, qué pesadilla, a menos que usted no sea consciente de dónde está metido y de cómo tiene que sincronizar su respiración para no perder el control, en términos metafóricos, quiero decir. Porque cuando les hablo de perder el control respiratorio, les podría hablar de una crisis de ansiedad, de un ataque de pánico que genera una hiperventilación, y eso vendría siendo una metáfora minimizada de lo que viene siendo acabar siendo consciente de en qué periplo, en qué nivel de conciencia estamos encerrados, bajo la dictadura del filtro del cerebro, que no permite más que una mente que de alguna manera no pueda liberarse de la esclavitud de la idea y del pensamiento reductivista, positivista, el que estudia nuestra ciencia mecanicista, ese instrumento que se está intentando, se está pretendiendo imponer para poder, dentro de esta cuerda absolutamente mecánica y prosaica, minimizar su libertad individual. La crisis de ansiedad, el ataque de pánico, la hiperventilación es lo que las órbitas de un átomo proyectadas de manera magnificente, entre comillas porque lo grande es lo pequeño, vendría siendo el movimiento orbital del universo. Un átomo funciona como un sistema solar y al mismo tiempo también funciona como la misma circulación de la sangre, el mismo bombeo, sístole y diástole, que permiten que su organismo, esta entidad extraterrestre, o mejor dicha, exoespiritual, continúe manifestando su existencia en un nivel de cuerda bajo vibratorial, material, arteriosclerotizado, lo hemos dicho muchas veces, sustancia espiritual cuajada. Nosotros somos una cuajada Danone, señoras y señores, una cuajada de nuestra propia libertad espiritual que desde el punto de vista eléctrico-magnético, así empezábamos el vídeo, está representado por una libertad atómica y particular, que es la que de alguna manera permite que nosotros condensemos la realidad en imágenes sensoriales que podemos tocar, ver, oír, oler, etcétera, etcétera, pero que, vuelvo a repetir, se manifiestan de tal manera a través de ese filtro que es el cerebro. El cerebro no es ningún receptor de realidad externa.
El cerebro es un filtro que lo que hace de alguna manera es simplificar, minimizar, mimetizar todo un conjunto de energía libre, absolutamente libre, dentro de una manifestación muy concretita, muy efímera, muy sorda, muda y ciega, que es aquello a la que nosotros llamamos realidad, claro. Dentro de esta realidad vivimos en esta dicotomía, si hablamos ya en términos culturales o teológicos, de cielo y de infierno. Vivimos la muerte o el nacimiento como dos eventos absolutamente no interrelacionados, en el sentido de que entendemos que hay un principio y un fin. No hay un principio y un fin. Y la propia electricidad, por eso quería yo hablar desde electricidad, pero siempre me voy por los cerros de Úbeda, la electricidad alterna, no el circuito continuo de electricidad que revienta inmediatamente, sino el circuito alterno, alternante, cíclico, es el que de alguna manera representa en términos mecánicos y físicos nuestra propia manera de manifestar y de interpretar la realidad en esta cuerda de condensación de cuajada danone bajo vibratorial en la cual nos hallamos embarrados, embarrancados, como un barco que no puede zarpar porque la proa pesa demasiado y se ha hundido en un sustrato de arena que no le permite el movimiento más allá de ese propio punto en el cual está anclado. Sube la marea, el barco flota y puede seguir navegando. Eso algunos lo llaman muerte y otros lo llaman nacimiento, porque vuelvo a repetir, el ciclo alternativo nos lo adoctrina y nos lo alecciona la propia electricidad, el propio on y off de un interruptor que usted enciende y apaga para gozar de mayor o menor claridad en función de unos rayos reflectores que le permiten bla bla bla. Así pues, la corriente eléctrica libre puede originar un campo magnético. ¿Cuál es la corriente eléctrica libre? Señoras y señores, de manera muy grosera, muy zafia, muy rápida, muy incorrecta, pero para que ustedes se hagan una idea y aquellos que tengan interés puedan ampliar la información de manera más precisa, dentro de lo que podamos llamar precisión en esta cuerda ilusoria, les diré que la corriente eléctrica en realidad depende del electrón. Del electrón. ¿De dónde viene el término electrón? Fíjense que la primera vez documentado que se sabe que el ser humano empezó a entender que determinados cuerpos bajo determinadas reacciones producen reacciones de atracción o de repulsión, fue dentro de nuestra civilización helénico-cristiana cuando a través del ámbar, esta sustancia también solidificada, a través de una fricción del ámbar, el ámbar, ¿saben ustedes cómo lo llamaban los griegos? Electro. El electro es el ámbar. De ahí viene toda la madre del cordero, porque frotando el ámbar se observaba un fenómeno de atracción de diferentes cuerpos de otra sustancia. Frotaba usted el ámbar y generaba a través de la fricción una energía de atracción hacia pelusillas, polvo, plumas, etcétera, etcétera. Cuerpos que atraen a otros cuerpos y por la misma sujeción los pueden repeler. Bien, el electrón dentro del átomo, que probablemente sea la idea que nosotros nos hemos generado desde la física cuántica como una unidad básica para entender cómo funciona el cosmos, el universo, el electrón que gira en torno a un protón, energía llamada positiva, así como la electrón negativa, mediando un neutrón, energía neutra, que de alguna manera lo que hace es simbiotizar. El electrón es la energía libre. Esa energía está de alguna manera condenada a una especie de reminiscencia, de eterno recomienzo, de eterno retorno, como el mito de Sísifo, de resurrección, de ciclo del samsara, como ustedes quieran, lo que más les guste, el tipo de cultura o de base que más les atraiga, taoísta, veda, cristiana, you name it.
Pero ese concepto de la ciclicidad es atómico, es ya atómico. ¿Cuál es el elemento que genera realidad en base a esa atracción con el protón y a ese asentamiento neutral del neutrón? ¿Cuál es ese movimiento químico, magnético, electromagnético, que hace que la realidad se condense en partículas y por lo tanto a través de la condensación de dichas partículas podamos empezar a interpretar que esto es una silla, que esto es una mesa, que eso es una marmita catalítica o que esa maravillosa diosa es Jennifer Lawrence, a pesar de su mandingo y de su yate? Pues precisamente esa fuerza electromagnética, el protón y el neutrón que concilia, atraen a ese electrón orbitante. Pero el electrón es una fuerza magnética que tiene la posibilidad de escapar a esa órbita. Esto vendría siendo un poco a lo que aspiran los budistas cuando dicen que hay que escapar a ese ciclo eterno de reencarnación. Ese ciclo eterno de reencarnación es esa tendencia electromagnética del electrón a acoplarse al protón, una energía de atracción inevitable que cuando se consuma, que cuando entra en coyunda, en cohabitación, se neutraliza. Ahí está el neutrón para bendecir la unión. La neutralización de las fuerzas genera nuevas vidas. Electrón macho, protón hembra. Positivo y negativo. El negativo es libre. De manera universal y cosmogónica, por entendernos. Bien, la unión genera esa neutralidad que al mismo tiempo tiene la posibilidad de generar nueva vida, perpetuar otros átomos con el mismo ciclo, compuesto también de electrones libres, de protones y de neutrones que ejercen una fuerza electromagnética para que a través de una nueva unión y con la muerte que genera, de alguna manera, muerte cósmica metafórica, esa unión genera nueva vida como el abono generado por cuerpos en descomposición tiene la capacidad de generar nuevos brotes, nuevos campos de trigo. Usted está comiendo muertos, que lo sepa, pero no solamente cuando se pilla medio kilo de chuletón en la carnicería de confianza, también está comiendo muertos cuando se hace un batido de cebada. Sí, usted, amigo vegetariano. Usted come muertos y al mismo tiempo usted es alimento de nueva vida, sin ser todavía consciente de que usted ya está muerto. Usted es abono que alimenta y que al mismo tiempo también genera vida. Ese es el circuito de la electricidad alterna, on-off, encendido y apagado. Bien, señoras y señores, hablemos de algo que va a molestar a muchos matrimonios, y es que precisamente el matrimonio, ¿por qué hay tantos fracasos sentimentales y cohabitables entre las parejas que de alguna manera han ejercido ya su rol de conjunción, de anulación mutua para la generación de nueva vida? Porque su ciclo ya está, de alguna manera, perpetrado, ya está consumado. Luego vemos a esas energías anteriormente independientes, más allá de sus propias atracciones o repulsiones, que se preguntan por qué ya no le encuentran un sentido a esa fusión que ha dado fruto. Pues precisamente porque el fruto ya emerge. Esto es como cuando madura una manzana en la rama de un árbol. Crece, madura y luego por su propio peso cae, se separa de ese árbol porque el fruto ya está maduro. Ya se ha desarrollado como tenía que desarrollarse. El árbol no tiene nada que ver ya con ese fruto. En su ciclo de nuevas atracciones y repulsiones volverá a generar nuevos frutos.
pero ya no se hace responsable de ese momentum que generó un fruto en particular. Bien, cuando nos preguntamos el porqué del fracaso de la unidad familiar en términos de unión para generar un núcleo, etcétera, etcétera, no lo llamemos fracaso, llamémoslo sencillamente que hay que evolucionar a ese ciclo otro ciclo psicológico. Nosotros hemos decidido una conjunción, una coyunda electromagnética para generar un nuevo ciclo de vida, a partir del cual esa coyunda ya no tiene ese sentido electromagnético que tenía cuando nos conocimos, nos enamoramos, copulamos, fecundamos y engendramos. Si no se tiene la capacidad de evolucionar también ese propio nexo espiritual, álmico, psicológico, más allá del físico, de la química, si no se tiene la capacidad de evolucionar ese ciclo, evidentemente ese nexo, esa coyunda, deja de tener sentido. He ahí, en términos electromagnéticos, el secreto del fracaso matrimonial o de la pareja a largo término en general. La química tiene fecha de caducidad. Si usted se concentra en ciclos espirituales que van más allá de esos ciclos físicos, podrá bendecir y eternizar, emulando esa coyunda con la unidad divina, universal y cósmica, a su propia relación. Pero eso es algo que muy poquitos podemos hacer en esta cuerda orgánica, si ni tan siquiera sabemos cuáles son los orígenes electromagnéticos de nuestras ganas de mear o de cagar. Imagínense de nuestra voluntad de eternizar una relación espiritual en esta cuerda marcadamente física y atómica. Bien, señores con señores, cuando les digo que la corriente eléctrica es libre y que puede originar nuevos campos magnéticos, les estoy hablando de aquello que les hablaba el otro día cuando hablábamos de la lucidez terminal o las experiencias cercanas a la muerte, en que de pronto seres queridos que están colapsando orgánicamente pueden ver al pie de su cama a seres queridos que les están esperando, que les tranquilizan: yo te acompaño, tranquila, vas a cruzar el umbral conmigo, cruzaremos de la mano. Porque, señores con señores, en la proximidad de la muerte, la mente, que es este filtro que minimiza la realidad electromagnética del cosmos en esta cuerda, se relaja y se dispande. Y cuando la mente se relaja y se dispande, entonces espiritualmente su receptor, su alma, su espíritu, tiene la capacidad de poder interaccionar, interceptar esos niveles de conciencia a los cuales usted todavía no puede acceder al 100% porque siguen su sustrato orgánico, pero ya los puede intraver, está muy cerquita de ellos. Oye el eco, oye la reverberación. Y por eso muchos de los que están a punto de transmigrar y abandonar esta cuerda tienen la capacidad de intraver con interferencia aquello hacia lo que caminan, que es un nivel de conciencia mucho más omnisciente que este, porque les vuelvo a repetir, puede que me equivoque, pero yo estoy convencido de que aquí estamos en un infierno orgánico que no se lo salta un gitano con pértiga, oiga. Pero bueno, miren, señores y señores, tantas cosas que decirles sobre la electricidad. Todo interrelacionado, porque cuando usted entiende las bases de la electricidad o de la física y la mecánica cuántica y las compara con todos esos dogmas herméticos o teosóficos, vemos que las teorías teosóficas son una reproducción, o más bien, la ciencia, la electromagnética, la física cuántica es una reproducción de todas esas teorías herméticas, pero literal. Cuando hablamos de electrones y protones, estamos hablando de lo que llamaban los teósofos en su mecánica cósmica, en su mecánica divina, el círculo del cosmos, el círculo del no pasar y el círculo del caos. Tres círculos básicamente. El círculo del cosmos
con su capacidad de crear universos, como decíamos antes, crear campos electromagnéticos en términos de electromagnetismo, vendría siendo lo que llama la conductividad eléctrica la banda de valencia. La banda de valencia, que es el espacio en el que todos esos electrones, libres de su atracción hacia el protón y el neutrón, tienen una potencialidad de generar universos. Si no se acoplan al protón y al electrón, que genera nueva vida, reencarnación, tienen la capacidad de viajar más allá de ese ciclo, rompen ese ciclo del que habla el samsara, los vedantas, los taoístas, los budistas de repetición. Concentrémonos en nuestra capacidad eléctrica y electrónica para poder escapar a ese círculo de atracción protónica y neutrónica que nos llevará a conformar nueva realidad física, solidificada en este estrato material. Si usted consigue escapar a esa órbita de atracción, llámenlo ustedes matrimonio, si quieren, accederán a lo que llamaban los teósofos el círculo del no pasar, que es esa especie de bolsa que separa el círculo del caos del círculo cósmico. Es ese campo magnético que ejerce una repelencia entre dos polos de la misma carga. Usted ve que ahí hay algo que no le deja pasar, Bien. Esa banda que, ¿cómo les he dicho que se llamaba? Banda prohibida, que es el círculo de no pasar, es lo que le mantiene alejado de la banda de conducción, que llama el electromagnetismo, que sería ese punto en el cual los electrones libres, liberados de una órbita predeterminada, podrían generar nuevos campos de energía que al mismo tiempo podrían generar universos paralelos absolutamente inconcebibles para nuestra propia percepción física y sensorial, o incluso abonarnos el terreno y el camino a esa conciencia pura, a esa totalidad, electrones libres que pueden, liberándose de ese campo de energía electromagnética, pasar a viajar hacia la insondable magnitud de la eternidad cósmica y universal llamada conciencia pura, o en otros términos llamada Dios. ¿Qué pasa, señoras con señores? Porque yo el término de la electricidad lo he querido abrir en memoria de ese maravilloso filántropo, cuando la palabra filantropía era seria, que era Nikola Tesla. Pero Nikola Tesla era uno de tantos investigadores y científicos que han caído en el desuso precisamente porque no han podido ser utilizados como herramientas e instrumentos de perpetuación de un ciclo infernal que no tiene fin, acoplado además a intereses bajo vibratoriales y mundanos como nichos de mercado. Y ustedes ya saben de qué estamos hablando, porque estamos ahora mismo sometidos a un proceso absolutamente prosaico de dominación a través de la metáfora del orden sociopolítico, dominación de la propia libertad espiritual y mental del ser humano, pudiendo traducirla, como hemos hecho hasta ahora, con libre movimiento atómico, electrónico, electromagnético, etcétera, etcétera, porque, señoras y señores, nosotros somos nuestra propia dinamo. Eso es lo que pretenden hacernos olvidar. Siendo nuestra propia dinamo, es decir, nuestra propia carga atómica de electrón, protón, neutrón, somos capaces también de canalizar nuestra energía a nuestro gusto, incluso dentro de esta cuerda mecánica y material, puesto que nuestra propia energía dentro de este sustrato físico genera energía eléctrica. Esta es la base de las dinamos que generan electricidad enchufadas a una bicicleta. Usted pedalea y genera electricidad. Bien, es una metáfora grosera de nuestra propia capacidad de generar universo eléctrico, porque todo es electromagnético y vibratorio. Y nosotros somos pequeñas dinamos aquí abajo. Y en nuestra propia capacidad de elegir hasta qué punto nuestra proporción electrónica, en el sentido de electrón,
debe o no debe ser libre dentro de nuestra propia energía mental, que también es atómica, tendremos la capacidad de generar nuevas realidades o cuanto menos de escapar a esta realidad prosaica, pestilente que se nos pretende imponer a través de conciencias bajo-vibratoriales, retrógradas e infrahumanas que pretenden generar una especie de dictadura tecnodigital y ecofascista que se apodere de nuestra propia independencia, nuestra propia conciencia de ser dinamos independientes, electrones libres capaces de atravesar ese espacio prohibido, esa banda de prohibición, ese círculo del no pasar, para poder rompernos libremente en ese círculo del caos, que es una manera también ya difamatoria de mencionar la absoluta libertad cósmica individual que pudiera encaminarnos hacia esa conciencia pura que todos buscamos, hacia ese Dios, esa inmensidad cósmica y universal que es la que nos quema por dentro cada día, cuando instintivamente decimos sí pero no, estoy aquí pero no sé qué estoy haciendo aquí. Bien, señoras y señores, así se traduce esa realidad. Y abrí este vídeo sobre la electricidad pensando en Nikola Tesla, que fue, como otros, les voy a poner otro ejemplo, lo tenía aquí marcado, si lo puedo recordar, John Henry es otro ejemplo de científico que entendió que todo aquello que intuía, porque los científicos no crean nada, solamente a través de la intuición recuerdan principios que forman parte de su naturaleza y los aplican, eso sí, los aplican a conceptos que funcionan de forma física y mecánica. Esto es como en relaciones públicas. Habrán ustedes notado, por ejemplo, que en su grupo de amigos siempre está en relaciones públicas, que es aquel que tiene la capacidad de canalizar las energías de todos los demás, de hacer que uno se conozca con el otro, de poner en interrelación a la gente, que es un rol muy importante, no lo crean ustedes. En relaciones públicas. Hay gente que tiene muchísima capacidad y muchísimo talento, pero no tiene la posibilidad o la tendencia de traducir esa capacidad en algo que pueda fructificar dentro de una comunidad. Bien, en relaciones públicas puede ser un personaje neutro, sin capacidad creativa, pero que tiene esa capacidad, la capacidad del neutrón, de poder bendecir la atracción entre un protón y un electrón y de esa manera generar una unidad creativa. No es moco de pavo en relaciones públicas. Esto sucedía también, los científicos tenían la capacidad de recoger, como en una antena perceptiva, recuerdos del funcionamiento cósmico y universal y adaptarlos a mecanismos físicos y orgánicos para generar inventos que pudieran facilitar la dominación del ser humano frente a la praxis de la naturaleza, aprovechar el viento, energía eólica, aprovechar el trueno, el relámpago, energía eléctrica, aprovechar el agua, energía de los fluidos, principio de Arquímedes, etcétera, etcétera. Bien, estos inventores estaban sometidos también a su propia libertad electrónica y algunos entendían que todo aquello que ellos podían intuir pertenecía a la humanidad, puesto que ellos no se distinguían del resto de sus congéneres como seres individuales pensantes con algún derecho particular, que es lo que de alguna manera se ha alimentado con el capitalismo de mercado. Tu tiempo es oro, y todo aquello que tú produces con tu tiempo cuesta dinero. Bien, estos inventores, auténticamente filántropos, no estos miserables criminales a los que llaman filántropos de manera invertida de la realidad, la praxis satánica de invertir el significado de las palabras, Bill Gates, Bezos y toda esta gentuza, estos inventores como Tesla o como John Henry eran canales de información reminiscente que pertenece a la naturaleza espiritual del ser humano, que lograban materializar esa información en términos operativos dentro del campo físico y mecánico. Y puesto que eran canales desinteresados, consideraban que la información que ellos podían recordar y recapitular pertenecía a la humanidad, era de dominio público, era patrimonio universal. ¿Qué pasó? Que se encontraron en un mundo ya materializado, en el cual necesitaban, para poder desarrollar esas ideas, de un sustrato material. Y por eso muchos empresarios que pertenecen a esa segunda clase mal llamada de filántropos, que son
diablos materialistas y parásitos, Bill Gates y toda esta gentuza, pusieron como condición las patentes. Yo te voy a dar el dinero que necesitas para poder desarrollar estos experimentos, pero evidentemente después esto se tiene que traducir en un producto comercial y yo voy a usufruir en un 90% de ese producto comercial. Y estos filántropos, John Henry o Nikola Tesla, acabaron viéndose en un mundo materialista robados, hackeados y parasitados por todos aquellos otros sucedáneos de filántropos científicos mediocres como es Thomas Alva Edison, que robó la bombilla y los principios electromagnéticos de Tesla. Por cierto, Tesla estuvo trabajando para Edison, que incluso rehusó a pagarle por sus servicios, riéndose de él y robándole las patentes de sus inventos. Así el Internet, así muchos otros inventos que hoy en día son fundamentales para este desarrollo tecnodigital y ecofascista, heredado de estos ladrones de patentes, falsos filántropos. Estos auténticos filántropos se vieron parasitados, robados y muertos en la miseria por el único pecado de tener muy clara que su capacidad de canalización de esas realidades, esas fuerzas manifestadas en física y en mecánica, pertenecían de manera desinteresada a la humanidad y que su capacidad de ser oráculos de determinadas informaciones no les hacían no les ponían en mayor o menor posesión de determinadas ideas. Bien, John Henry también con el telégrafo, Morse se lo robó, Tesla con la bombilla, con el radiomagnetismo, Edison se la robó, Marconi se la robó, y oh, qué curiosidad, ustedes y yo, por lo menos los que pertenecen a mi generación, en los libros de texto, cuando estudiábamos ciencia natural, leíamos los nombres de Morse, telégrafo, Edison, bombilla, Marconi, radio, etcétera, etcétera, sin saber que todos esos parásitos estaban en esos libros de texto porque habían vendido su alma a un mercado que pretendía rentabilizar una información canalizada, cósmico universal, por auténticos científicos y auténticos filántropos, como pudiera ser Nikola Tesla o pudiera ser John Henry. Bien, señoras y señores, me he ido por los cerros de Úbeda, pero espero que toda esta información inconexa les lleve a ir colocando piezas de puzzle para entender dónde estamos metidos y cómo funciona la realidad cósmico universal modestamente.